más para una intubación más selectiva, ¿no? Nosotros casi nunca hacemos de que la evaluación porque pues te llegan escenarios críticos y pues ya estás adentro técnicamente. Pero bueno, una vez que ya lo intubaste, siempre los cuidados, siempre hay que valorar primero auscultarlo. Bueno, primeramente, ¿viste cuerdas? Ok. Auscultarlo primero en epigastrio, ápices, bases, ¿sí? Para ver que estés. Y obviamente la monitorización. ¿A quién debo de sedar profundo una vez que intubé? Ojo, tubo no es sinónimo de sedación. Y eso lo hacemos énfasis siempre en todos los cursos, porque nunca falta que estás en el pase de visita y de que el paciente con RAS de -5 y a lo mejor era un paciente con cetoacidosis diabética severa, que por eso lo intubaron, la mecánica respiratoria, que se iba a fatigar, y de que, oye, pero ¿por qué lo tienes con midapropo? De que no, pues porque está intubado. No, o sea, lo puedes tener con Fenta, lo puedes tener con Bupre y no pasa nada. O sea, mientras tengan analgesia, no pasa nada. Solamente existen pocos escenarios donde debes sedar profundo a un paciente. Cuando tiene un SRA severo, por ejemplo, los pacientes COVID que tienen PAFIs de 70, cuando tienes un broncoespasmo severo, cuando tienes un estatus epiléptico o una hipertensión intracraneal que no se ha resuelto, no lo han operado, no le han drenado el hematoma, cuando tienes un tórax inestable o un síndrome comportamental. Estos son escenarios específicos de sedación profunda. Y de ahí en más, con analgesia se arma, que tienen un RAS de cero, o sea, que están tranquilos, están medio reactivos. Es mejor, ¿por qué? Porque le vas a disminuir la miopatía de la enfermedad de estado crítico. ¿Sí? Pero bueno, ya, a lo que vamos ahora sí. La ventilación mecánica invasiva, a fin de cuentas, la pregunta del millón siempre ha sido, bueno, ¿y por qué es mejor, doctora? ¿Por presión o por volumen? Pues mira, como tú domines más el ventilador, porque a fin de cuentas, a quien va a programar al paciente eres tú. Y si tú programas a tu paciente, bueno, si tú programas al ventilador de una forma inadecuada, puedes alterar y puedes darle un mal pronóstico al paciente. Entonces, con la que te halles mejor. Usualmente, bueno, obviamente hay indicaciones como el SDRA que sí se prefiere ventilar por volumen, por ciertos artículos que ha habido. Pero si tú te llevas mejor por presión, hazlo por presión. Si tú te llevas mejor con volumen, hazlo por volumen. El 100% de los pacientes se pueden ventilar de las dos formas. Ojo, esas son formas convencionales. Existen muchísimas formas no convencionales, pero esas no nos interesan porque a fin de cuentas no tienen evidencia científica de que disminuyan mortalidad. Entonces, presión o volumen. Puede ser asistido, puede ser controlado. ¿Cuál es la diferencia? Controlado, yo tengo mi paciente con RAS de -5, con MIDA, PROPO, incluso BECU, por ejemplo, los pacientes con SDRA, donde yo controlo totalmente al paciente, o sea, el ventilador lo controla. Y el asistido es, por ejemplo, un paciente con aceto, que lo tengo nada más con analgesia, que lo tengo con un RAS de cero, donde él sí tiene la mecánica ventilatoria, pero pues lo asiste el ventilador, es decir, el ventilador le da el volumen indicado o la presión indicada. Y bueno, pues la CPAP presión soporte que ya vimos. Cuando yo lo pongo por presión, yo controlo la presión. Cuando yo lo pongo por volumen, yo controlo el volumen, ¿sí? Ahora, la presión es directamente proporcional al volumen. Entre más presión metas, o sea, que lo programas una presión inspiratoria cuando estás por presión, entre más presión le programes, más volumen va a meter y viceversa. Ahora, entre más volumen programes, más presiones va a meter tu paciente, ¿sí? Entonces, obviamente todo esto depende también de la distensibilidad pulmonar. Recordemos que la distensibilidad es la capacidad del pulmón de deformarse al momento de entrar y salir el volumen, ¿ok? Entonces, eso también depende demasiado la distensibilidad en cuanto a las presiones, ¿sí? Entonces, usualmente, bueno, aquí tenemos un pulmón sano, donde un pulmón sano, por ejemplo, que mete 600 mililitros de volumen. Y esos 600 de volumen le generan nada más 4 centímetros de agua, de presión. Entonces, esto porque la distensibilidad está conservada, ¿sí? Aproximadamente se dice que por cada, o sea, por cada centímetro de agua que tú generes, vas a meter un volumen mayor a que sea uno a uno. A diferencia de un paciente que tiene un pulmón pues todo covidioso, todo con EPOC, todo con
todo alterado, pues obviamente va a ser menos el volumen que va a estar generando a ciertas presiones. O sea, por más que tú le metas 20 de presión, te va a generar un volumen de 200, por ejemplo. O si tú le vas a programar un volumen de 500, pues sí, te lo va a meter, pero a expensas de que la presión esté muy alta, porque no va a tener esa propiedad de extensibilidad, ¿sí? Entonces, a fin de cuentas, tenemos que valorar si nuestro paciente tiene, siendo la etiología pulmonar, si tiene problema de resistencia o problema de extensibilidad. La resistencia estaría dada por las vías aéreas y la extensibilidad meramente por el parénquima pulmonar. Entonces, por ejemplo, EPOC, asma, sería diagnósticos que estuvieran alterada la resistencia, la extensibilidad, pues el SDRA, fibrosis pulmonar, ¿sí? Pero cuando nosotros programamos por volumen, ¿qué parámetros, qué variables son las que voy a programar? Volumen tidal, PIP, disparo, FIO2 y relación IE. Ojo, la relación IE yo no la voy a programar. Esos son parámetros que me los da el ventilador. Pero ¿cómo la voy a tratar de ajustar? Con la frecuencia respiratoria, el flujo y la pausa. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. El volumen corriente, pues es con la misma fórmula que ya les comenté previamente en la de no invasiva. El peso ideal, sin embargo, cuando nosotros tenemos un paciente con SDRA, le sacamos el peso predicho, que en realidad es una falacia porque la diferencia entre el peso ideal y el peso predicho son decimales. O sea, cambia casi nada. Ahora, los mililitros de volumen que yo le voy a programar a mi paciente por el peso ideal o por el peso predicho van a variar según el diagnóstico que tenga. Nada más descartar si no tiene SDRA. Si tiene SDRA no lo voy a calcular a 8, lo voy a calcular en un promedio de 6 o de 4 a 6. ¿Por qué? Pues porque tiene la distensibilidad alterada. Entonces, si yo le programo más volumen, me van a generar más presiones y eso va a evolucionar de una pues mala forma al paciente. Entonces, el PIP, que aquí sí es PIP, en la no invasiva era CPAP, aquí sí es PIP, igual, de 5 a 8 aproximadamente. Y aquí sí tenemos que sacarle el IMC al paciente, porque si es un paciente con obesidad o, por ejemplo, incluso pacientes embarazados, también le vas a calcular más PIP, porque pues también tienen una alteración, bueno, no alteración, sino un aumento en el perímetro abdominal que le va a estar condicionando la restricción del diafragma. Entonces, o de 5 de PIP, si está con un IMC de 30 a 40 le pones 8, o si está con un IMC mayor de 40 le pones 10 de PIB, ¿sí? Disparo. Pues es lo mismo que les comentaba ahorita, es el trigger, es la sensibilidad que se necesita para que el ventilador sense y le dé el volumen a mi paciente, ¿ok? Entonces aquí pues es el mismo, o sea, ustedes pónganle 2. ¿Sí? Ok, es la diferencia entre modo controlado y asistido. Si se fijan, es la misma gráfica que veíamos ahorita, de presión-tiempo, ¿sí? Perdón, sí, es de presión-tiempo. Entonces, donde yo aquí tengo, si se fijan, aquí no hay una trigger, es decir, aquí no hay un gatillo hacia abajo. ¿Por qué? Porque se está en un modo controlado. Entonces, ¿cómo puedo detectar yo en el ventilador? Incluso a veces, no siempre, pero ya ven que a veces en las velas sale que la gráfica, la línea roja y luego la línea azul, y luego la línea roja y luego la línea azul, y luego la línea amarilla y luego azul y luego roja. Entonces, a veces te dice que el amarillo es porque él está haciendo el disparo, la respiración, es decir, está asistido y cuando es rojo está controlado. No es una regla. Hay veces que los ventiladores no están programados de esa manera, así que no se vayan nada más por eso. Váyanse por este gatillo. Si tiene esta deflexión negativa es porque está siendo asistido. Si no la tiene, está totalmente controlado. ¿Sí? La FIO2, lo mismo que aplica con lo del CPAP. La necesaria para mantener una saturación objetiva, ¿sí? O una presión arterial de oxígeno específica. ¿Sale? Nunca pongan FIO2 al 100 porque a nivel del alveolo tenemos gases, CO2, oxígeno, nitrógeno. Entonces, cuando tú pones el FIO2 al 100, barres el nitrógeno del alveolo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues va a haber una desnitrogenización que te va a llevar a un colapso alveolar. El nitrógeno actúa como si fuera un surfactante en el alveolo. Entonces, si tú le sacas ese nitrógeno, ¿qué va a hacer? Pues se va a colapsar y vas a causar atelectrauma, atelectasias, ¿sí? Colapso alveolar. Entonces, nunca le pongan el FIO2 al 100, ok, 90, 95, pero pues lo necesario para mantener las metas de saturación. La relación I está dada por la frecuencia respiratoria, el flujo y la pausa, ¿sí?
Bueno, aquí tenemos una gráfica de presión-tiempo donde tenemos las diferentes presiones que se manejan pues en el sistema respiratorio. La presión pico es la presión que se genera cuando el volumen entra a la caja torácica. Es toda la presión que se genera en la caja torácica. La presión plató o presión meseta es una vez que ya entró ese volumen, tú haces una pausa para cerrar la válvula que le está metiendo ese volumen y ese volumen se distribuye a nivel del parénquima. Entonces es un subrogado de la presión alveolar. Y pues el PIB que tú le programaste al paciente, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, la diferencia que hay entre la pico y la plató va a ser lo que te mida la presión transaérea, es decir, la resistencia. Si esta está elevada, hay aumento de resistencias, no debe estar por mayor de 3. Si esta, la diferencia entre la plató y el PIB va a ser la driving pressure, que si está elevada, te va a decir que hay un problema de compliance, de distensibilidad, como SDRA. Pero bueno, entonces, dentro de todo esto también es relevante que tengas una relación IE fisiológica. Nosotros inspiramos y expiramos, lo cual la expiración es más larga. La IE debe ser de 1 a 2. Entonces, ¿qué puedes programar para que sea de 1 a 2? Frecuencia, flujo o pausa. La frecuencia es igual que como el FIO2 a la saturación, la frecuencia al CO2. Vas a medir el CO2 objetivo en tu gasometría para mantenerlo en un parámetro de 35-45 o según lo que sea en tu población. Entonces, ojo, en acidosis metabólica es diferente porque le vas a poner lo más fisiológico al paciente. Si el paciente estaba con una ceto severa, una acidosis metabólica y tenía una frecuencia de 28, pues le puedes poner 25. ¿Por qué? Porque si se la pones en 12, le vas a quitar ese mecanismo compensador y entonces lo vas a complicar más. Entonces, siempre tenemos que poner el ventilador lo más fisiológico a nuestro paciente, ¿sí? Aquí más o menos tenemos una tabla aproximada de cuáles son las metas o cuál es la frecuencia respiratoria, incluso desde pediátricos, ¿sí? También esto nos puede servir para pacientes pediátricos. Recordemos que en los pediátricos la frecuencia respiratoria pues es incluso un poquito más elevada. El flujo pues es lo que les comentaba, los litros por minuto, y este varía de 25 a 60 aproximadamente, pero igual, lo necesario para una relación expiración 1 a 2, ¿sí? ¿Por qué A2 la expiración? Porque se tarda más en salir, ¿sí? Entonces, podemos poner de forma inicial 30 o 40 o 50, o sea, no hay un parámetro específico que tú le tengas que poner. Lo que tienes que ver es cómo está tu relación IE, ¿sí? Y esos son los diferentes tipos de flujo. El flujo puede ser cuadrático, puede ser desacelerado, y esto tiene que ver por cómo entra y cómo se dispersa el volumen de una vez que entra a la caja torácica y se dispersa hacia el parénquima pulmonar. Lo más fisiológico es que sea un flujo desacelerado. Esto porque es importante porque hay ventiladores en los que tú puedes seleccionar cómo quieres el flujo. Los Vela no lo tienen, pero por ejemplo los Puritan Bennett, que son los grandotes que parecen un iPhone gigante, a esos sí los tienen, entonces le puedes poner flujo desacelerado, sería lo más fisiológico. Ojo, la pausa inspiratoria no es necesaria. Nosotros respiramos de forma fisiológica sin pausa. Entonces, no es que haya una literatura o una evidencia que te diga, no le pongas pausa, pero es lo más fisiológico que no se la pongas. Entonces, si tú le pones pausa y manejas una frecuencia y un flujo que te den una IE 1 a 2, pues no se la pongas. Pero sí te sirve para medir presión meseta. Si no haces esta pausa, no te va a medir la presión meseta. Entonces, hay un botoncito en los Vela, en la esquina superior derecha, que son unos pulmoncitos con una flechita que entra. Entonces, es una pausa inspiratoria. Tú le picas 3 segundos, le sueltas, le pones freeze y te congela la imagen. Y con el cursor le das para que te mida aquí la presión. Perdón, la presión meseta. Entonces, aquí la mides para pues, poder medir las metas, ¿no? Que era lo que comentábamos ahorita. ¿Ok? Entonces, metas de presiones, la presión pico no más de 35, presión meseta no más de 25, la presión transaérea no más de 3 y la presión de distensión, que es la diving pressure, usualmente menor de 13. Ojo, esta no se quiebren mucho la cabeza porque en SDRA pues casi siempre la van a tener alterada porque en el SDRA hay disminución de la compliance. Entonces traten de mantenerla lo más adecuada, pero no siempre se va a poder, así que no se mal viajen por eso. ¿Sí?
La presión transaérea es, les comentaba, ¿sí? La presión pico menos la presión meseta. Cuando está aumentada, ojo, probablemente el paciente tenga secreciones, tenga broncoespasmo, y pues tenemos que tratarlo con broncodilatadores, ¿ok? Entonces, si la presión máxima la mantenemos menor de 35, vamos a evitar que nuestro paciente pueda tener incluso neumotórax, porque ha habido ocasiones, no sé si han visto casos, reportes de caso o incluso estudios que han salido donde pacientes han hecho neumotórax o neumomediastino porque en COVID, porque tienen las presiones pico súper altas, entonces pues hacen el neumotórax. Entonces, tener estas metas nos va a disminuir ese tipo de complicaciones. El volumen Newton no es más que el volumen tidal por la frecuencia respiratoria. Entonces, pues lo vamos a tratar de mantener de acuerdo al volumen tidal, que es lo que les comentaba ahorita según la fórmula. Y en base al CO2, que es el esperado, en base a su población. ¿Sí? Volumen que ingresa, pues debe ser relativamente el mismo volumen que egresa. Entonces, ojo, aquí el volumen es inversamente proporcional al CO2. Si yo le bajo el volumen tidal a mi paciente, por ejemplo, que lo tengo calculado a 6 y lo bajo a 5 porque le quiero bajar las presiones, me va a producir hipercapnia. Pero, por ejemplo, en el SDRA tenemos hipercapnia permisiva, más o menos de 60. Si tienes 55 de PCO2 en un paciente COVID que tiene SDRA, pero te está manteniendo presiones meta, ahí déjalo, tiene 55, no hay bronca. Mientras no se pase de 60, mientras no te altere el pH, no pasa nada. Entonces, y al contrario, si tú le aumentas el volumen minuto, vas a barrer más CO2. Entonces, todo siempre tiene que estar en una coherencia, ¿sí? Entonces, la frecuencia respiratoria incluso puedes hacer una fórmula que ya existe donde a lo mejor tenías una frecuencia respiratoria previa, la multiplicas por el CO2 actual que tienes, que a lo mejor lo tienes alterado, lo tienes con hipercapnia, lo tienes con hipocapnia, y le vas a dividir entre 35 o 40, que es el PCO2 que esperas, ¿no? Y te va a salir la frecuencia respiratoria que tú tienes que poner en el ventilador. Y esto mismo se puede utilizar con el volumen tidal, pero usualmente es más asociado a la frecuencia respiratoria. Tómenle fotito a esta diapo porque esta fórmula te va a servir en algún momento cuando tengas una alteración del CO2 y chin, ¿ahora qué frecuencia le pongo? Bueno, pues calcúlalo. Y este se va a ajustar por bicarbonato en la acidosis metabólica, la dichosa fórmula de Winters, donde pues tú vas a tener un PCO2 esperado en base a la compensación de la acidosis metabólica que tienen. A lo mejor tú quieres 35, 45, pero si es una acidosis metabólica y te salió con un Winters con un PCO2 esperado de 25, tú le vas a programar la frecuencia respiratoria para que ese paciente tenga 25 de CO2, porque si le quitas ese mecanismo de compensación, se va a deteriorar tu paciente. Esto es parcial, o sea, no le vas a dejar el 25 de PCO2 por siempre, o sea, es en lo que se le pasa la insulina, se le pasan los líquidos, se ajusta todo el tratamiento del aceto, por poner un ejemplo, ¿sí? Que la fórmula de Winters, la que les comentaba. Entonces, en resumen, esos son los parámetros que se programan. Lo único que cambia a nivel de la programación por presión, pues es nada más la presión inspiratoria. O sea, haz de cuenta que cuando tú programas por presión, en vez de que programes el volumen, vas a programar la presión inspiratoria. Y en vez de que programes el flujo, vas a programar el tiempo inspiratorio. Todo lo demás va a ser igual. La presión inspiratoria es la presión necesaria, la presión necesaria para generar el volumen deseado, ¿sí? Va a ser más o menos como la presión soporte en la no invasiva. O sea, te puedes ir de 5 a 15. Si con 10 te genera 500 de volumen tidal, probablemente con eso tenga. Entonces, es más batalloso porque pues te estás tanteándole el agua a los comandos y no tienes un volumen específico. Entonces, por eso la mayoría de la gente prefiere ventilarlos por volumen, pero como te digo, es como ustedes se adecúen mejor. A fin de cuentas, lo que importa es que el paciente salga adelante. Es lo que les comentaba, es la misma gráfica para ventilarlos que en una presión no invasiva. Entonces, programar por presión implica un paso más innecesario porque tienes que ver cuánto de presión para ver cuánto de volumen le generas. Entonces, mejor calcular el volumen, ponlo por volumen y indícale el volumen. El PIB va a ser la misma historia, el mismo basado en el IMC. El disparo va a ser lo mismo, a fin de cuentas le vas a poner 2. Y el tiempo inspiratorio, lo necesario para una relación y E. Y pues, bueno, eso sería todo.
El tiempo inspiratorio es un parámetro que nosotros incluso hacemos una ecuación. Para saber qué tiempo inspiratorio le vamos a poner, vamos a hacer una ecuación que es 60, porque son 60 segundos entre la frecuencia respiratoria que tenemos, a lo mejor tengo 15 de frecuencia respiratoria, entre 3, ¿sí? Y me va a salir un número, ese número lo voy a poner de tiempo inspiratorio, porque hoy me va a salir el tercio de la inspiración. Los otros 2 tercios que quedan, pues son de la expiración. Y pues eso sería técnicamente todo. Esto ya es otro módulo aparte. Perdón, me tardé un chorro. Me excedí demasiado, pues espero haya quedado claro. En verdad quise abarcar la no invasiva porque pues es un método que también usamos en el servicio de urgencias, tal vez no estaba contemplado como programación inicial, pero pues lo quise involucrar. Espero no estén dormidos, espero me sigan poniendo atención y espero pues haya quedado claro. No sé si hay alguna pregunta, comentario o algo. Si tienen alguna pregunta ahí para la doctora, pueden abrir el micrófono o pueden dejarla en los comentarios, en el chat. Bueno, ahí, doctora, gracias, saludos, Tavo. Eh, pues no, yo creo que estuvo súper bien. Bien larga, ¿Eh? No sé bien si fue, larga te dio la noche. no, Me apasioné demasiado. no, estuvo muy bien, muchas gracias. Este, ahora sí que nos diste de grapa ahí una clase de evento. Ya sé, me emociono. Pero no, muchísimas gracias, la verdad es que estuvo muy bien y pues toda la información es completamente valiosa, todo lo que dijiste, todo es valioso. Tenemos por aquí algunos de nuestros R1 que pues tienen la inquietud de empezar con la ventilación mecánica. Yo creo que les cayó de perlas aquí esta clase pues a los demás pues nos ayuda a reafirmar los conceptos, a tenerlo siempre presente, lo que es la programación inicial. Y pues nada, muchas gracias. Más felicitaciones ahí de la doctora Lucía Meléndez, es una de nuestros R1 que ya la extrañamos, por cierto. De la doctora Barbie, el No, doctor, el doctor El Capi, maestro. La doctora Ramírez, muchas gracias, explicado de una forma sencilla, también es de nuestra CR1. Sí, doctor, sí la grabamos, por ahí la vamos a estar compartiendo las 3 partes en el grupo de Facebook. Omar Galvez, gracias. Adriana Alejandra, excelente, doctora Villa, saludos. Sí, la vamos a compartir, mi doc. Vamos a estarla compartiendo por ahí por el grupo de Facebook. Si no está por ahí, le mandamos la invitación. Pues bueno, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Gracias, doctora ¡qué Paola. oso! Gracias, como siempre. También No, vamos a muchas subir gracias. la clase que nos diste hace unos meses de tromboembolia pulmonar. También Ah, vamos sí, a ya, subir en estos días. ya la envié. Y pues nada, muchas gracias. La otra semana nos vemos por ahí con ventilación mecánica en asma. Sí, gracias. Gracias, descansen, nos vemos, gracias. Gracias. Bye.